Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Quiero pedirle a los niños que se queden quietos y estén, atención los padres, por favor mantengan a sus niños, que no estén distrayéndose ni distrayendo a los demás. Hechos capítulo 11, por favor abran sus Biblias. ¿Y qué tal si se ponen en pie un rato? Así me acompañan por lo menos unos minutos y después de eso yo quedo solo de pie y ustedes sentados. Hechos capítulo 11. Por cierto, pido disculpas no por lo que dije, sino por la forma en que lo dije, porque a veces pienso que la forma en que digo las cosas, pues a algunos les afecta. Entonces sepa que no quise ofenderlo, ni molestarlo, ni nada por el estilo, por si acaso, ¿no? Dice la palabra del Señor, siga conmigo. Por favor, todos prestemos atención. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, ¿de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu
que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Puede sentarse, hermano. El mensaje de hoy lo he titulado La salvación es para todos. Cuando los israelitas regresaron de Babilonia y se establecieron nuevamente en Judea, restablecieron el culto y comenzaron a volverse cada vez más celosos de su fe. Esto llevó a que cuando un rey malvado puso una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén, los israelitas, dirigidos por un hombre llamado Judas Macabeo, se rebelaron y derrotaron a este rey malvado. En el tiempo de Jesús, esa religión se había convertido en algo muy politizado. Era más algo ritual que algo espiritual. Ellos estaban convencidos de que ellos eran el único pueblo de Dios en todo el planeta. Cuando la iglesia comienza su ministerio, después del día de Pentecostés, los discípulos conservan esa misma mentalidad. Solo que la habían trasladado al cristianismo y el Espíritu Santo tuvo que tratar con ellos este asunto. Ahora, cualquiera pensaría que al haber tratado el Espíritu Santo ese tema con la iglesia al principio, ya se resolvería. ¿Qué creen ustedes? Pues no. Ese mismo celo llevó a la iglesia siglos después a matar a todos los que no fueran cristianos. Y esto ocurrió, bueno, en realidad mataron a todos los que no eran católicos. Ocurrió en la Inquisición, ocurrió en las Cruzadas y en muchas otras formas hubieron guerras entre protestantes y católicos. Todo esto porque la gente no entiende y no entendía. Es lo mismo que ocurre hoy con los musulmanes y otras religiones. El problema es que ese sentir está incrustado en el fondo del corazón del ser humano y solo Dios puede sacar eso de allí. Vamos a ver este asunto porque es un tema que nos afecta a nosotros hoy. El celo religioso es un estorbo para la salvación de las almas. Los de la circuncisión no querían que el evangelio se predicase a los gentiles. Y si se predicaba, los gentiles, antes de que un judío entrara a la casa de un gentil, ese gentil tenía que haberse convertido y haber pasado por los mismos ritos. Ellos pretendían trasladar los ritos del judaísmo al cristianismo. De hecho, más adelante se forma la batalla entre Pablo, Bernabé y los que nosotros hoy llamamos judaizantes, porque ellos querían que los que no eran judíos se circuncidaran siguiendo el rito del judaísmo, pero ese rito no tenía ningún sentido. Eso no tenía ningún sentido porque eso era un trato de Dios con los judíos. Gracias. Cristo, cuando murió en la cruz, abolió todo ese tipo de ritualismo y esas cosas. Ahora la circuncisión ya no era en el cuerpo físico, sino en el corazón. ¿Y qué es la circuncisión? Porque ese es el punto. ¿Qué simbolizaba la circuncisión? La circuncisión significaba, el apóstol Pablo lo llama el cuerpo del pecado. Se quitaba ese pedazo de pellejo simbolizando que renunciábamos al pecado. Pero hoy nosotros tomamos la decisión en nuestro corazón de renunciar al pecado y seguir a Cristo. Entonces ya la circuncisión en el cristianismo no tiene ningún sentido ni ningún valor. Sin embargo, hay gente que tiene el mismo pensamiento judío, que piensan que los que no son de su propia religión, los que no vienen a esta iglesia, no son salvos. Si no te congregas aquí, no eres salvo. Si no eres evangélico, no eres salvo. Si no eres no sé qué, no eres salvo. O sea,
nosotros encajamos todo y lo metemos dentro de cuadros. Y olvidamos. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es echar a un lado nuestros prejuicios. Creo que en estos días hablé del asunto de los prejuicios. Echar a un lado nuestros prejuicios. Nosotros tenemos muchos prejuicios y cuando dejamos un prejuicio adoptamos otro. Así es el ser humano. Ahora, Jesús nos dijo algo para identificar a los malos maestros, a los malos profetas, evangelistas, a los que realmente no están. Nos dio una clave. ¿Cuál fue la clave? La clave es: por sus frutos los conoceréis. Y esa misma clave funciona para conocer a un cristiano, para conocer a una persona que realmente es salva o está en camino de salvación. En Cornelio tenemos un buen ejemplo. Era un hombre bueno, ayudaba a la gente, oraba a Dios todos los días, aunque no le conocía, eso lo vimos la semana pasada. Y como él tenía ese corazón dispuesto para Dios, Dios envió a Pedro para que le dijera qué tenía que hacer, porque si no hacía lo que tenía que hacer, no era salvo. Si él no ponía su confianza en Cristo, no iba a ser salvo. Así que él manda a Pedro para decirle: sí, lo que haces está bien, pero necesitas poner la confianza en Cristo para ser salvo. El Evangelio es para todas las personas y a todos se les debe predicar. No hay tal cosa como yo no puedo entrar aquí o no puedo entrar allá. Ahora, tenemos que tener un poco de cuidado con esto. Porque, por ejemplo, nosotros fuimos una vez a Ocoa a evangelizar. Entonces, hubo un muchacho joven, iba con dos muchachas. Sí, creo que iba con dos muchachas él. Y van caminando frente a una cantina y dice: entremos a la cantina. Entraron a la cantina. Se sentaron a hablar, creo que eran con 5 hombres. Los hombres, cuando ellos se sentaron a la mesa, agarraron su licor y lo pusieron a un lado. Ellos compartieron el evangelio con esos 5 hombres y salieron de la cantina y se fueron. Pero hay gente que piensa que porque hubo una excepción lo quieren convertir en regla. Nosotros no nos estamos metiendo en cantina todo el tiempo. Jesús aceptaba prácticamente cualquier invitación. ¿Pero eso significa que nosotros tenemos que meternos en cualquier lado que nos llame? No. Ahora, si usted está en un lugar, vamos a suponer, y voy a ponérsela bien suavecita, usted está en el cumpleaños de su mamá. Y resulta que quienes armaron el cumpleaños para su mamá son sus hermanos mundanos. Por lo tanto, usted está en una fiesta mundana, donde hay licor, palabras sucias y otro pocotón de cosas que usted sabe que no son buenas para usted. Y de repente, pues, usted se da cuenta que está en un lugar donde no debe estar. O sea, ¿qué haría yo, por ejemplo, en el cumpleaños de mi mamá? Si yo voy al cumpleaños de mi mamá, y gracias a Dios no tengo hermanos mundanos, pero si tuviera hermanos mundanos y armaran este cumpleaños para mi mamá, yo llego un rato, buscando una oportunidad. Pero después del rato, si no hay oportunidad, yo me voy. Nosotros una vez fuimos a la casa de un hermano al que yo quiero mucho. Bueno, yo quiero mucho a todos mis hermanos, pero este es hermano solamente por parte de padre, que por cierto en estos días lo vi y se parece. ¿Cómo se llamaba ese programa de dinosaurios que daban antes de Bebé Sinclair? Bueno, se parece al papá de los Sinclair, así está de gordo mi hermano. Dinosaurios. Ah, bueno. Se parece al papá, ¿cómo que se llamaba? Así está de gordo mi hermano. Lo vi en la casa de mi papá en estos días. Está gordísimo. Mi hermano Jairo me había dicho que estaba gordo, y yo lo había visto, pero está más gordo que la última vez que lo vi. Pero nosotros llegamos a la casa de mi hermano, él estaba celebrando el cumpleaños de su hijo, y yo antes iba mucho con mis hijos a la casa de él. Así que vamos a ir a la casa de mi hermano. Nosotros llegamos y de una vez nos fuimos. No nos quedamos. Era un ambiente terrible, muy terrible. Entonces nosotros tenemos que saber, el evangelio sí es para todos. Y nosotros debemos tratar de aprovechar cualquier oportunidad para predicar, pero hay lugares donde usted no debe estar. Hay lugares donde nosotros no debemos estar.
no somos de buen testimonio, no estamos ayudando a nadie, no estamos haciendo nada, váyase. Ahora, si usted tiene una oportunidad, aprovéchela. Y no se ponga a pensar y qué van a pensar y qué van a decir, aproveche la oportunidad. Dios le abre una puerta, úsela. Si llegó ahí, abra los ojos, a lo mejor Dios tiene algo. Porque el evangelio es para todos. Se les debe enseñar a todos, se les debe predicar a todos y se debe aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para hablar de Cristo. Entonces, los judíos no querían entrar a mi casa. No querían entrar a la casa de Alejandra. No querían entrar a la casa de Giovanni, a la casa de Martina. No hubieran entrado a la casa de ninguno de ustedes. Dios tuvo que agarrar a Pedro y tratar con Pedro y decirle, hey, yo también morir por esa gente, no solamente por ustedes. La salvación no es solamente para los judíos, es para cada persona. La salvación no es solamente para los miembros de la iglesia cuadrangular de de Huile, sino para todas las personas de Huile, para todas las personas de Santa Clara, para todas las personas de La Gloria, de Emperador, de Arreján, de Panamá, para todo el que Dios ponga en nuestro camino, es la salvación, es el evangelio. Entonces, esta gente le reclaman a Pedro. Disputaban con él, dice, los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ellos nunca escucharon, o sea, ellos nunca entendieron. Cuando Jesús estaba en la casa de Mateo y cuando estaba en la casa de Lázaro, ahora Lázaro está más famoso que nunca, porque como le hicieron una canción, todo el mundo quiere cantar la canción de Lázaro, es la canción del momento. Pero cuando estaba ahí, él dijo, yo no vine a buscar a justos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y nosotros debemos estar así mismo, buscando dónde están los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Y no importa dónde yo miro, ahora que lo estoy pensando, el mensaje siempre es el mismo. Arrepiéntanse. Vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces, si los pecadores están en la casa de un musulmán, vine a llamarlos al arrepentimiento. Si están en la casa de un borracho, vine a llamarlos al arrepentimiento. Si están en la casa de un homosexual, una lesbiana, vine a llamarlos al arrepentimiento. No importa dónde estén, no importa quién sea. A veces no queremos toparnos con los borrachos, no queremos toparnos con los homosexuales, no queremos toparnos, tenemos que toparnos con ellos, hay que llamarlos al arrepentimiento. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. No es fácil hablarle a esa gente, pero tenemos que hacerlo. Y resulta que, pues, a lo mejor la primera vez que lo haga torpemente y aquella persona con que habló termine molesta con usted. Pero es mejor que esa persona termine molesta con usted, pero que escuche el evangelio, a que nunca lo escuche. El evangelio es para todos, sin importar la raza, el color, la profesión, la ideología que tenga, si es un político, no importa, para todos es el evangelio. Entonces Pedro tiene que explicarle a ellos todo lo que Dios hizo con él, cómo le mostró el lienzo y le mostró que Dios había limpiado todo para poder ir. Y nosotros a veces somos hasta más duros que ellos. Porque no importa de qué manera nos expliquen que se le predicó el evangelio o que se metió uno en un lugar, nosotros seguimos con nuestro prejuicio en la cabeza y seguimos juzgando a quien Dios nos juzga. Seguimos pensando mal de quien Dios no está hablando mal, seguimos diciendo cosas que no son. Porque no podemos desprendernos de nuestros prejuicios. Y le tengo una mala noticia. Difícilmente, para no ponerle límites a Dios, difícilmente Dios va a hacer con usted lo que hizo con Pedro. Así que no va a haber alguien que venga a usted a explicarle que le bajó el lienzo, ya está ahí escrito. Ya Dios lo hizo, ahí está la Biblia. Usted tiene que ir a la Biblia y ver lo que ya se hizo, lo que Dios ya dijo, y entonces entender. Una de las revelaciones más grandes en mi vida fue cuando me hablaron de el estudio inductivo de la palabra. Yo no sabía que era eso. Pero cuando me hablaron del estudio inductivo de la palabra, ustedes saben qué fue lo que me impactó. Cuando me dijeron que era
sacar de la Biblia lo que ella decía y no llevar a la Biblia lo que yo pienso. Eso cambió totalmente mi vida, cambió mi perspectiva, cambió mi manera de pensar y cambió también mi manera de ver la fe. Porque entonces dije, bueno, la verdad es que sí. Nosotros llevamos a la Biblia nuestros prejuicios. Llevamos la predicación del pastor y vamos a la Biblia a leer lo que la Biblia y llevamos en la cabeza lo que el pastor predicó y no vemos lo que la Biblia dice, sino que nosotros entendemos. Llevamos nuestros prejuicios. Yo creo que las cosas son así, entonces la llevo ahí y pienso que es como yo pienso y no me doy cuenta que esto se escribió en otra cultura. Y tengo que tratar de pensar cómo se pensaba en esa cultura. Y esta gente tenía este problema, tenía un prejuicio y no querían soltar su prejuicio. Así que Dios tuvo que tratar con Pedro para que Pedro dejara ese prejuicio. Y a través de Pedro tuvo que tratar con el resto para que el resto entendiera que la salvación no es exclusiva, sino más bien inclusiva. No como la inclusividad que dicen esta gente allá, aquí sí se incluye a todos. Todos debemos comprender que la salvación no es exclusiva de nadie, no es exclusiva de un grupo, no es exclusiva de una persona. Dios escoge a quienes Él está llamando al arrepentimiento. No debemos tener celo religioso, debemos tener celo por el Evangelio, celo por la verdad. El celo por el Evangelio estaba tan incrustado en el corazón de los discípulos que miren lo que dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Solamente a los judíos, no, nada más los judíos son salvos. Se llama prejuicio. El celo por el Evangelio requiere que nosotros conozcamos bien ese Evangelio. Mire lo que dice Romanos 10, versículos 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ciencia aquí es conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio es Cristo crucificado. El celo por el Evangelio nos hace inclusivos en cuanto a la predicación para alcanzar a todo aquel que cree. El celo por la religión nos hace exclusivistas en cuanto a la fe. Solo es mía, solo de nosotros, solo los que estamos aquí, solo los que vienen a mi iglesia, solo los que son de mi denominación. Nosotros tenemos que tener celo por el Evangelio y no celo religioso. Gracias a Dios, había algunos que se dejaron guiar por el Espíritu Santo y abrieron sus corazones. Dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor.
nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno de los problemas que muchas veces tiene la iglesia, es que la iglesia se mueve por patrones. Y hacemos las cosas porque de esta manera la hicieron aquellos y los otros hicieron esto, y esto es lo que hay que hacer porque esto es lo que siempre se hace. Y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. No dejamos que el Espíritu Santo marque los patrones, diga las formas, qué es lo que hay en cada tiempo. Es posible que sí, que hay que hacer lo mismo que se hizo anteriormente, pero anteriormente se han hecho muchas cosas distintas. El asunto es que el Espíritu Santo sabe qué cosa encaja en qué tiempo. No todo el tiempo es tiempo para campaña, no todo el tiempo es para evangelismo casa por casa, no todo el tiempo es para predicación en púlpito, bueno, todo el tiempo se predica, pero el asunto es que nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene tu propia forma de hacer las cosas y conoce los tiempos y los momentos, conoce a la gente. Él sabe cómo se le debe hablar a la gente de Huile y cómo se le debe hablar a la gente de Caledonia, cómo se le habla a la gente en la Concepción Chiriquí y cómo se le habla a la gente en San José, Costa Rica. Cada persona y cada grupo de gente tiene su forma de hablar, su forma de comunicarse, su estilo, su manera. Y hay cosas que decimos que yo digo aquí que para ustedes son ofensivas, pero que no son ofensivas para las personas de las acacias. Aunque, ya sabe. Pero no son ofensivas para mis hermanos, por ejemplo. Nosotros tenemos una hermana que habla así como arrollando. Si todo lo que dice es así como que... Entonces, a cualquier persona le puede decir, pero ¿por qué ella habla así? Yo, porque ella habla así. A mí no me ofende porque yo conozco a mi hermana, he tratado con ella ya casi 59 años tratando con ella, y yo sé cómo ella habla, yo sé cómo se expresa. De hecho, la otra vez estábamos conversando con ella y estaba uno de mis hermanos y estaba mi mamá, y ella dijo algo así, y él dice, mi otro hermano dice, pero no te enojes. Yo le digo, ella no está enojada. Ella misma, o sea, mientras nosotros hablábamos, ella gesticulaba del otro lado. Entonces, ella iba a decir que ella no estaba brava, pero yo me adelanté y le dije, ella no está brava, Jairo. Lo que pasa es que es intensa, entonces hace así que... Ella no estaba brava, es su forma de hablar. Ella habla así. Entonces, si no estás acostumbrado a tratar con una persona, quizás te ofenda la forma en que esa persona hable. O digámoslo de otra manera, si yo llego a un lugar donde la gente no está acostumbrada a la forma en que yo hablo, es muy posible que yo ofenda a más de una persona por la forma en que hablo. Pero el Espíritu Santo sabe lo que la gente necesita. Y si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, el mensaje va a ser recibido. Porque es el Espíritu Santo el que va a guiar lo que se está diciendo y la forma en que se está diciendo y el tiempo en que se está diciendo y el lugar en que se está hablando. Todo lo coordina Él. Tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que está dado para dirigir a la iglesia, para enseñar a la iglesia, para que la iglesia camine. Y tenemos que aprender a buscar la dirección del Espíritu Santo, a escuchar lo que está diciendo, a ver lo que Él está mostrando, porque no solamente habla, Él nos muestra qué hacer, cómo hacerlo, pero nosotros tenemos muchas veces los ojos vendados y no podemos ver. Yo no sé, a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado alguna vez cuando yo estoy orando y yo digo, Señor, abre mis ojos para que te vea, abre mis oídos para que te oiga. Jesús dijo varias veces, muchas veces, dijo, sígueme. Ahora, ¿cómo tú puedes seguir a alguien que no ves? Tendría que estarte hablando todo el tiempo. ¿Cómo podemos seguir a alguien que no vemos? Sígueme, dice Jesús. Pero ¿cómo, Señor, si no te veo? Sin el Espíritu Santo usted no puede ver a Jesús. Sin el Espíritu Santo usted no va a saber dónde está Jesús. Usted no va a entender lo que está haciendo Jesús. Ni yo tampoco. Cuando la iglesia cambia de mente, entonces también cambia su actitud. Cuando ellos escucharon lo que había pasado, ya con una mente distinta, mandaron a Bernabé. Pero yo quiero que usted note algo.
Porque la gente no cambia sus prejuicios tan rápidamente. No. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguno sabe de qué habla el capítulo 8 del libro de Hechos? Antes de que lo busque, yo le voy a decir, así que no lo busque. Entre otras cosas, habla de Felipe caminando a Samaria. Cuando Felipe predica en Samaria, aunque los samaritanos no eran considerados judíos, ellos tenían cierta relación ahí de conflicto, pero también de armonía. Cuando ellos oyen que Felipe va a Samaria y predica, ¿a quién mandaron? ¿A quién mandaron? Mandaron a Pedro y a Juan. Pero ahora, cuando estos gentiles, más gentiles que los gentiles, se convierten, no mandan ni a Pedro ni a Juan. Mandaron a Bernabé. Y no es que Bernabé sea menos, pero si usted entiende el ser humano le es muy difícil dejar sus prejuicios. Con todo, hay que reconocerles que mandaron a Bernabé, que tampoco era un pintado en la pared. Bernabé era un hermano de peso. Entonces, Bernabé va, pero aquí hay que aprender con Bernabé. Bernabé dice que él era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y Bernabé ve la cantidad de gente y ve el movimiento y dice, no, esto yo solo no lo puedo manejar. Y se fue a buscar a Saulo. Y bueno, ya hemos hablado de ese asunto de Saulo y Bernabé, así que hoy no lo voy a tocar. Pero aquí hay algo que nosotros debemos aprender. Cuando viene el profeta y dice que va a haber una sequía, vendría una gran hambre en toda la tierra, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al súper, hay que comprar la comida en lata, todo lo que no se dañe y vamos a guardar. Pero ¿qué hicieron los hermanos en Antioquía? Recogieron para mandar a Jerusalén. Y aquí hay varias cosas que entender. Primero, el desprendimiento de estos hermanos. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué mandaron a Jerusalén? Esto es una muestra de agradecimiento. Ellos estaban agradecidos porque de Jerusalén vino el Evangelio hacia ellos. Y esta es una forma en que ellos están retribuyendo a Jerusalén, están ofrendando a Jerusalén, de donde les llega a ellos el Evangelio. Nosotros debemos ser agradecidos con aquellos que nos han alimentado, por medio de los cuales nos ha llegado el Evangelio. Ellos estaban agradecidos porque de Jerusalén no solamente llegó el Evangelio, sino que también le mandaron a Bernabé. No en todas las llamadas iglesias se predica el Evangelio. Y ahí es donde tenemos un problema. Si usted va a 2 de Juan, capítulo 2, 2 de Juan, versículos 7 al 10, usted va a encontrar que Juan dice, entre otras cosas, si alguno no tiene esta doctrina, no lo reciba en su casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El Evangelio no es solamente la cruz. El Evangelio es Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque si yo predico el Evangelio donde Cristo no es Dios, yo no estoy predicando el Evangelio. Si yo predico un Evangelio donde Cristo, donde el Padre no es el Padre, sino que Cristo lo es todo, o un evangelio donde Cristo no es Cristo, sino que Dios, el Padre, lo es todo, entonces yo no estoy predicando el evangelio. El evangelio es toda una serie de cosas. Dios el Hijo
se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Allá dice Pablo, el cual no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, el evangelio es integral, pero se resume en una sola palabra. Si quieren, una sola palabra compuesta. Jesucristo es el evangelio. Y cuando la Biblia dice, por ejemplo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no está hablando a los que creen en el nombre de Jesús, no está hablando en los que creen en el nombre de Cristo, está hablando a los que creen en lo que significa ese nombre, en lo que abarca ese nombre. Para poder usted realmente creer en el nombre de Jesús, usted tiene que saber quién es Jesús. Tiene que saber todo lo que compone ese nombre. En la Biblia, los nombres no son Vanessa y ya. O Siria. Si alguno no sabe quién es Siria, después me pregunta. O Maide. Los nombres tenían significado. Hablaban de quién era la persona, de lo que la persona realmente, cómo se proyectaba. Mire, a Jacob le pusieron el engañador, le pusieron Jacob porque venía agarrando al otro. Eso hablaba de quién tú eres integralmente. Tienes que conocer a Jesús integralmente para poder conocer el evangelio, para poder creer realmente en su nombre. Hay gente que dice, yo creo en Jesús, pero cuando tú le preguntas quién es Jesús, no saben decir quién es. No saben ni lo más básico. Algunos solo saben que nació en un pesebre. Otros solo saben que fue crucificado. Pero no tienen ni idea de lo que significa la cruz. Ayer alguien mencionó la sangre de Cristo y me quedé tranquilo porque está aprendiendo. Así que no le dije nada. Pero empiezan a hablar cosas y uno se da cuenta que realmente no saben. ¿Por qué? Porque están llenos de mitos y mitos cristianos, que hay un montón. Gente que agarra y empieza a tirar sal ahí como, ¿eso qué tiene? ¿Qué sentido tiene? Hablando de que cristianamente no tiene ningún sentido. Ahora usted dirá, pero le dio resultado. Bueno, quiero que sepa que los brujos también tienen resultados. Los hechiceros tienen resultados, los santeros tienen resultados. ¿Eso significa que son de Dios? No. El que usted tenga un resultado no significa que lo que usted está haciendo es de Dios. Pero cuando usted está siguiendo lo que la Biblia dice, cuando usted está caminando en lo que, entonces usted, aunque no tenga resultado, lo que está haciendo es de Dios. O aunque parezca que no tiene resultado. El evangelio es para todos. Pero hay que saber cuál es el evangelio. Hay que saber el evangelio que se predica. Hay muchas iglesias evangélicas que, según ellos, predican sana doctrina. Algunas ni siquiera abren la Biblia. Otras agarran un versículo y predican de cualquier cosa menos de lo que dice ese versículo. Y usted lo oye hablando, no, que tenemos sana doctrina. Ni siquiera saben lo que significa sana doctrina. Hay iglesias donde tienen otros libros que son de igual importancia, pero que en la práctica realmente le dan más importancia a esos libros o a otras personas que a la Biblia. Y bueno, el cómo es que hay iglesias que dan más relevancia a los ídolos. Piensan que son cristianas, cuando hay dos mandamientos claros con respecto a ese tema. Pero no crea que estoy hablando de iglesias que no son evangélicas. Hay iglesias evangélicas que dan relevancia a los ídolos, sí. Hay iglesias donde el ídolo se para todos los domingos a predicar allá adelante. Donde ese predicador es el santo y nadie lo puede tocar. Es más, si lo miras mal, te vas para el infierno. Ese que se para aquí es un nombre cualquiera. Solo hay un Señor y ese es Jesús. Solo hay un Dios. Yo no entiendo cómo personas que leen, que dicen que leen la Biblia,
No van y ven a Cornelio postrándose delante de Pedro y Pedro diciéndole, levántate que yo soy hombre como tú. No van a Apocalipsis y ven a Juan 2 veces, Juan 2 veces postrándose delante del ángel y el ángel, levántate que yo soy consiervo tuyo, adora solamente a Dios. 2 veces. Y no se dan cuenta de lo mal que está eso. Nosotros tenemos que adorar al Dios verdadero, el que nos habla la palabra, y tenemos que enseñarle a la gente sobre ese Dios. Todo lo que nosotros hacemos y decimos tiene que estar alrededor de Dios. La gente tiene que ver a Dios en nosotros. Por eso es que cuando leemos, qué lástima que no se lo aprendieron, pero espero que hagan el esfuerzo y se lo aprendan de todas maneras. No oro solamente por estos, sino por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno como tú, yo Padre, yo en ti y tú en mí, para que ellos sean uno en nosotros, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Nosotros tenemos que tener una comunión perfecta con Dios. Y esa comunión perfecta no se tiene viniendo solamente el domingo a la iglesia. Es más, usted puede venir el domingo, el martes, el jueves, el sábado ir al evangelismo y uno va a tener comunión con Dios si usted no se mete a estudiar la palabra, si usted no se mete en oración a buscar el rostro de Dios. Si usted empieza a orar religiosamente como ora todo el mundo, olvídelo. Dios está buscando corazones rendidos. Usted quiere realmente predicar el evangelio de Dios, usted primero tiene que rendirse a Dios. Y cuando usted se rinde a Dios, Dios empieza a darle, empieza a mostrarle, empieza a revelarle, empieza a hablarle, usted va caminando y de repente se acuerda de un pasaje y dice, wow, yo no me había dado cuenta. Porque la relación con Dios no es solamente de sentarme en mi casa con la Biblia a leerla, es de todo el momento, cuando yo voy caminando, en todo lugar donde yo voy, yo estoy pensando y mi mente, mi conciencia está conectada con la de Dios, de manera que Dios me habla por su palabra donde quiera que yo esté. A veces yo ni siquiera leí el pasaje hoy, lo leí hace como un año y de repente Dios lo trae a mi cabeza y dice, y yo, verdad. O como les dije la otra vez que estaba hablando con Eduardo Góndola y él mencionó la roca y el agua, él estaba hablando de otra cosa. Eso nada más lo mencionó, pero en lo que lo mencionó el Espíritu Santo me mostró, no me había dado cuenta. Tenemos que tener comunión con Dios. Usted tiene que anhelar que Dios se revele a su vida. Tiene que buscarlo con ansia. Por eso es que seguimos cantando, dame de beber de tu agua, Señor. Porque es que no hemos sido saciados. Y no hemos sido saciados porque no hemos ido a buscar el agua en la fuente. Estamos buscando agua en todo lugar y solo se nos da agua sucia. O mejor todavía, nos dan agua de lluvia. ¿Saben por qué el agua de lluvia no es tan buena? Porque para que el agua realmente sea de provecho a nosotros, tiene que tener ciertos minerales que toma de la tierra. Y el agua de lluvia no tiene nada de eso. Así que el agua de lluvia de poco aprovecha. Pero el agua que nosotros sacamos del pozo ya ha sido filtrada por la tierra y tiene un montón de minerales que nuestro cuerpo necesita. Por eso es que ahora hacen el Gatorade y todo ese poco de cosas, porque le añaden esos minerales. Estamos tomando agua que no nos sustenta. Tenemos que ir a la fuente. Y ya veíamos hace un rato, si tú supieras quién es el que te habla y cuál es el don de Dios, tú le pedirías a Él. Usted tiene que ir al Señor Jesús. Tiene que ir a la palabra y pedir, Señor, dame de beber. Dame de esa agua. En realidad estamos cediendo porque en verdad no hemos bebido del agua de vida. No hemos ido a Cristo. Solo Él sacia la sed de nuestra alma. Y hay mucha gente por ahí que necesita ser saciada, pero no se le puede saciar con un evangelio que está vacío de Cristo.
Y si usted no está lleno de Cristo, su evangelio está vacío de Cristo. Usted no puede dar lo que no tiene. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo voy a predicar un evangelio y voy sin Cristo, voy sin el Espíritu Santo, el evangelio no tiene ningún efecto. Todo el mundo necesita el evangelio. El apóstol Pablo dijo que no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Y la gente necesita eso. Y usted y yo debiéramos tener ese evangelio. Y digo debiéramos porque ya no estoy tan seguro. Algunos siguen siendo celosos por la religión. Algunos son celosos hasta de sus pastores, qué horrible. Mire, si usted va por allá caminando y de repente alguien habla mal de mí, no me defienda. No pierda su tiempo en eso. Si hablan mal de mí, ¿usted cree que yo me defiendo? Yo no me defiendo. ¿Sabe por qué yo no me defiendo? Yo sé quién soy. Lo que otros digan de mí no importa. Y si es verdad, ¿qué voy a hacer? Tengo que cambiar. Si usted es verdad, tengo que cambiar. Pastor, dijeron, mire, si usted llega y me dice a mí, pastor, dijeron de usted que usted es un comelón, yo voy a decir, es verdad. Yo como bastante. Yo pienso que no, pero puede ser. La gente siempre encuentra un bochinche de qué hablar. A lo mejor vieron alguna cosa mal y pensaron que era así, se equivocaron y empezaron a hablar mal de mí. No importa, no me defienda. Si es verdad, es verdad. Y si es mentira, ¿para qué me va a defender? Pero usted, si habla mal de Cristo, entonces sí. Pero sepa cómo se defiende a Cristo. No se defiende a Cristo peleando con la gente. No se defiende a Cristo discutiendo con la gente. Hay un hermano me mandó un video de un evangelista que a la gente le gusta mucho, un hombre israelita. A mí, sinceramente, no me agrada. No es que me caiga mal ni nada, sino que no me gusta su forma. Se llama Gary Lee. A lo mejor lo han escuchado. Gary Lee. Y me mandaron un video donde él está discutiendo con una mujer católica que es apologeta. Y entonces, ella le dice una cosa y él le dice otra. Y empiezan a discutir. Y ninguno de los dos, cada quien estaba con su propio tema. Entonces, el que pone el video pone la cosa como que Gary Lee la convenció a ella de algo. Al final, él le dice a ella que si podía orar por ella. Y ella dice, sí, yo dejo que cualquiera ore por mí, pero no logró nada. Porque él no entiende. La Biblia dice que no contendamos sobre palabras porque no aprovecha a nadie. Si él hubiera contestado lo que la mujer le estaba preguntando, si en vez de estar tratando de meterle lo que él quería meterle y tratar de forzarla a convertirse, en vez de eso hubiera escuchado, porque la mujer le estaba reclamando que él estaba hablando mal de la Iglesia Católica. Y él se hubiera puesto a razonar con ella en el asunto, alcanza más, logra más. Pero no logró nada. Lo único que logró fue provocar una pelea y ponen eso en público como si fuera la gran cosa. Y hay un montón de gente como yo, y muchos de ellos no cristianos, diciendo, ¿pero esto qué es? Nosotros no defendemos a Cristo discutiendo. Usted tiene que aprender a hacer silencio. Tiene que aprender a escuchar. Cuando usted vea la Biblia, usted va a la Biblia y usted encuentra la Biblia, usted va leyendo y dice, ellos dijeron, y Jesús dijo, y ellos dijeron, y Jesús dijo, y ellos dijeron, y Jesús dijo. Nunca se oye que Jesús dijo encima del otro ni nada por el estilo. Sería muy difícil de escribir eso. Ellos dijeron y él dijo. Ellos dijeron y él dijo. Siempre lo mismo. Y ese es el sistema. Ellos dicen, nosotros escuchamos. Cuando ellos terminan, nosotros decimos. Y se lleva la cosa en paz. Cuando ellos se están molestando, nosotros los bajamos. No estamos discutiendo, arreglemos este asunto. Pero nos mantenemos en la verdad. No negociamos nunca la verdad. Pero ¿de qué sirve que yo me mantenga en mi posición y esta persona se mantenga en su posición y estamos hablando de dos cosas distintas? No tiene sentido. El evangelio es para todos y tenemos que saber llevar el evangelio. Dice que nosotros tenemos armas para derribar argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De tal manera que si nosotros razonamos, si nosotros llevamos una palabra clara y bien razonada y la presentamos delante de la gente, al final ellos, ¿quién puede discutir contra la razón? Ellos pueden decir al final, no, yo, como a mí me ha pasado. ¿Usted sabe cuándo yo sé que la gente entendió lo que yo le digo? Algunos dicen de qué. Yo me mantengo en lo que dijo. ¿Por qué? Porque ya los argumentos fueron derribados. No tiene más nada que decir, no puede rebatir lo que dijo. Como no puede rebatir lo que dice, lo que dijo, es más, se ha dado cuenta que lo que yo le digo tiene razón, pero se quiere mantener en su pecado, entonces dice, yo me mantengo ¿qué? Porque no va a seguir discutiendo. Ahora, lo mejor es cuando la gente dice, sí, tiene razón. Hay gente que dice que sí tiene razón. El punto es el siguiente. El evangelio es para todos, pero tenemos que saber qué es el evangelio. Tenemos que saber lo que estamos hablando, de qué estamos hablando. Usted no conoce el evangelio si no conoce a Cristo. Si usted no sabe quién es Cristo, o sea, si no me hable del que murió en la cruz, no me hable del que nació en el pesebre, ¿usted realmente conoce a Cristo? ¿Usted sabe quién es Cristo? ¿Usted sabe realmente qué significa que Cristo es Dios? ¿Usted sabe que Cristo es 100% hombre y 100% Dios? No era, es 100% hombre y 100% Dios. ¿Usted sabe que la Biblia dice que Él intercede como hombre delante de Dios por nosotros? ¿Usted sabe que Él hoy, hay quienes dicen que tenemos otros intercesores, pero la Biblia dice que tenemos un solo intercesor? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted tiene que tratar de conocer cada aspecto de Jesucristo, porque cada aspecto de Jesucristo es importante y la gente necesita conocer al verdadero y no al falsificado. Demasiada gente hay adorando a un Cristo falso. Y lo más triste es que muchos de ellos son evangélicos. Pero usted no puede estar adorando a un Cristo falsificado, porque en su iglesia no se predica un Cristo falsificado. Si usted está adorando a un Cristo falsificado es porque usted no le hace caso a su pastor, porque su pastor constantemente le dice vaya a la Biblia, porque su pastor no le ha dado un estudio donde le dice todo lo que hay que hacer en el estudio, sino que le da para que usted mismo desarrolle el estudio, porque su pastor le ha dicho a usted cómo uno estudia. Y le ha llevado y le ha dicho que usted no tiene que quedarse con lo que yo le digo, que usted tiene que ir a la Biblia. Así que si usted no avanza es porque no quiere avanzar. El cristiano no avanza por lo que predica el pastor. Eso ayuda un poco, pero el cristiano avanza por lo que le predica su pastor. Porque el pastor del cristiano es Cristo. Tenemos un solo pastor, un solo maestro, un solo Señor. Ese es Cristo. Preparémonos para llevar el evangelio a todo el mundo. Preparémonos para que todo el mundo escuche el evangelio de nuestra boca. Preparémonos para conocer bien al que es el evangelio, a Cristo, y llevarlo a todo el que lo necesita y que la gente pueda recibir el agua viva que solo da Cristo Jesús. No lo da nadie más. No sea negligente. Yo no le estoy preguntando qué usted hace. Yo no le pregunto si usted estudia o no pregunta. Lo único que le estoy preguntando es cada domingo si se aprendió los pasajes. Usted puede estudiar sin aprenderse los pasajes. Pero lo que usted hace en su casa es entre usted y Dios. Y gracias a Dios, yo no tengo nada que ver con eso. Gracias a Dios yo no tengo que estar preocupándome por si usted estudia o no estudia. ¿Qué me importa? Sí me importa. Que de alguna manera me preocupa, sí me preocupa. Porque si usted no estudia la palabra, si usted no lee la palabra, es usted como esos pollitos que andan por ahí cuando el gavilán anda volando. Es una presa fácil.
La única razón por la cual yo no me desvié del evangelio, porque yo nací en un evangelio desviado, quiero que sepan. La única razón por la cual mi camino se enderezó es porque desde que empecé me apegué a la palabra. Y al apegarme a la palabra, mi maestro, mi pastor, mi Señor me fue enseñando qué era lo correcto. Fue quitando de mí todos los prejuicios y las cosas que estaban mal para enseñarme qué era la verdad. Y todavía me está enseñando. Si usted quiere realmente caminar en rectitud delante de Dios, tiene que buscarle. Tiene que dejar las excusas. Yo no me pongo a contar muchas cosas, pero usted no tiene idea de lo que yo trabajaba cuando me convertí. Usted no tiene idea cuántas horas yo trabajaba cuando me convertí. Yo nunca le he contado a ustedes que cuando yo me convertí, una de las cosas que hice fue comprar libros cristianos. Yo no leí nunca. En la escuela, en mis 12 años de escuela, yo leí 3 novelas y una era así. La más gruesa que leí fue Marianela. Pero cuando yo me convertí, me fui a la librería de una vez a comprar libros cristianos. Y el primer libro cristiano que compré, yo iba en los taxis y sacaba la cabeza así para leer con las lámparas de la calle, porque yo quería saber. Y dediqué tiempo. Porque cuando yo me convertí, que me sentaba en la banca, se paraban los predicadores. Porque Juan 3:16 dice, y empezaban a predicar y yo quería saber. Porque mi pastor se paraba casi cada domingo y decía, a principio de año, decía, si usted quiere leer la Biblia en un año, lea 3 capítulos cada día y 5 los domingos. Decía siempre el hermano Pablo. Y yo quería saber. Y empecé a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. No sé cómo fue con Raúl, porque Raúl se convirtió antes que yo. Pero Jairo pasó lo mismo. Cuando Jairo se convirtió, al principio empezamos nosotros, mi mamá y yo, y creo que Raúl también, que tenía que leer la Biblia. Y cuando fuimos a ver, yo no sé cuántas veces la ha leído, pero Jairo, y Dios ha ido tratando con él y enseñándole a él y aprendiendo directamente de Dios, porque Dios quiere ser tu maestro. Dios quiere enseñarte, pero tú tienes que dejarte enseñar. Y si sigues diciendo que, ay, usted no sabe, pastor, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y dándome excusas, digo, hay excusas válidas, yo no digo que no, pero todas las semanas, todos los meses, todo el tiempo tiene excusa, no me diga eso. O sea, no me diga que todo el tiempo tiene excusa. Además, cuando usted se pare delante de Dios, no le van a servir de nada. Escúcheme lo que le estoy diciendo. No le sirve de nada cuando usted se para. Usted diga lo que quiera, saque la excusa que quiera, sáquesela debajo del sombrero, de donde usted quiera. No le sirve. Porque Cristo pudo haber dicho, no, lo que pasa es que yo estoy sentado al lado del Padre y estoy muy cómodo. No, Él dejó todo. Él dejó todo y usted no puede dejar nada. Lo que Cristo dejó era eterno y usted no puede dejar cosas que se pierden. Usted no puede dejar un momento. Por favor. No me eche ese cuento. Usted no quiere conocer a Cristo. Esa es la verdad. Usted no quiere conocer, porque la única manera de conocer a Cristo es a través de su palabra. Es buscándole en oración, es clamándole y buscando que el Espíritu Santo me enseñe. Y si usted no hace eso, no quiere conocer a Cristo. Esa es la verdad. Tiene cosas que para usted, y mire, eso de que, sí, pastor, yo quiero, pero ya, desde que dijo pero, olvídelo. Usted tiene cosas que son más importantes que Cristo, por lo tanto, usted no quiere conocer a Cristo porque hay cosas más importantes que Cristo. El que quiere conocer a Cristo, lo más importante es Cristo. Si usted tiene algo más importante que Cristo, simplemente no tiene nada. Nada de nada. Y no tiene nada que dar tampoco. Hay mucha gente allá afuera esperando que la iglesia despierte. Pero ¿cómo puede despertar la iglesia si el despertador está apagado? La iglesia solo despierta por la palabra.
Si usted tiene su despertador apagado, no se va a despertar. Porque además de todo eso, se tomó como 18 pastillas para dormir. Despierten. El tiempo es corto. Y Dios está esperando que la iglesia haga lo suyo. No me mire a mí, yo no soy su maestro. Yo estoy aquí como intermediario entre Cristo y ustedes, porque Él quiere que a través de mí ustedes aprendan algunas cosas. Pero si usted está mirándome a mí, tiene un problema serio. Porque yo me equivoco y bastante. Nada más cuando estábamos leyendo hace un rato me equivoqué no sé cuántas veces y dije varias palabras que no eran y tuve que corregir. ¿Verdad, Elena? Ella se dio cuenta. Así que si usted quiere mirarme a mí como su pastor y su maestro, tiene un problema serio. Si usted no puede ver a Cristo a través de mí, entonces no está viendo nada. Abra su corazón. Examínese y tome la decisión de buscar al Señor sin excusas. Deje las excusas, no le sirven, de verdad no le sirven, ninguna, no sirven. Tome la decisión, organícese, ponga a Cristo en la agenda al principio y alrededor de Cristo organice todo lo demás. Lo que pasa es que queremos organizar todo lo demás y poner a Cristo al final. No, 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 eso es un error. Se pone a Cristo al principio y todo lo demás está alrededor. ¿Cómo lo hice yo? Bueno, el domingo hay culto, punto. El martes hay culto, punto. El miércoles hay culto, punto. El viernes hay culto, punto. El sábado mis hijas tienen que ir a los grupos de adolescentes y de niños, punto. Todo lo demás se organiza alrededor de eso. A tal hora yo estoy leyendo mi Biblia. Tal día cuando abrimos los manantiales, que el manantial como que no avanzaba, durante todo un mes, jueves, viernes y sábados a las 3, yo estaba en ayuno. Punto. Y así, toda mi agenda estaba y está organizada alrededor de Cristo. A tal punto que el año pasado, cuando tuvimos la reunión familiar, simplemente nos fuimos, porque nos chocaba con la iglesia de niños. Y le dijimos, si es sábado, nosotros no vamos. Yo quería estar allí. No era solamente una reunión familiar, era una reunión familiar muy especial. Pero si choca con Cristo, se desbarata. Todo lo que choca con Cristo pierde. ¿Alrededor de qué usted está armando su agenda? ¿Qué es lo primero que usted tiene? ¿Qué es lo que usted primero pone y después lo organiza todo alrededor? Porque eso que usted tiene adelante, lo que usted pone primero en su agenda, ese es su Dios, ese es su Cristo, ese es su Maestro y ese es su Dios. Ese es su Señor. Yo tengo uno solo. Decida usted a quién va a poner al principio.